La cortesía exija por lo menos decir que soy Alfonso Galindo, profesor de la Facultad de Filosofía de aquí de la Universidad de Murcia, y que estoy muy agradecido a Miguel Cereceda y a Tomás Menegasi, que es con quien me he relacionado para concretar mi participación aquí. Muy agradecido por la invitación a que pueda compartir esta tarde un rato de reflexión y de charla y, en fin, temas que me interesan y a los que más o menos me vengo dedicando desde hace unos años, y espero también ser prudente, no agotar el tiempo y que haya espacio para que puedan plantear las preguntas que deseen y yo también me pueda enriquecer y, si estoy en condiciones, pues responderlas. Dicho esto, agradezco también a todos ustedes que están aquí esta tarde porque, en fin, entiendo que puede haber, ¿no?, destinos más sugerentes para una tarde tan calurosa en Murcia, que tal vez, ¿no?, que oír que a uno le hablen sobre las fronteras entre lo humano y lo animal, ¿no? En fin, todo es cuestionable y todo es discutible, y también a los que nos dedicamos a ciertas cosas, pues estas cosas pueden ser sugerentes, ¿no? Ya que hay una proyección, la proyección de una imagen, de una fotografía tras de mí, voy a comenzar justificando el porqué de esa imagen. Esa imagen es la imagen de una artista y performance inglesa, Samantha Sweeting, que a mí me resulta sugerente su obra, y no voy a hablar de ella aquí. El motivo de ilustrar con algunas de sus obras, algunas de sus fotografías, que son públicas, que están en la web, ahora pincharé para que la puedan ver. El motivo de usar esas imágenes, es simplemente ilustrar a modo de ilustración, si me permiten, coqueta, este encuentro, ¿no?, para que en vez de estar mirándome a mí todo el tiempo, pues tengan algo más, quizá más atractivo a lo que dirigir la mirada. Evidentemente hay una razón interna, conceptual, que justifica el que haya elegido a Samantha, la obra de Samantha Sweeting, alguna de la obra de Samantha Sweeting, y no otro artista. Y es que ella se ha preocupado mucho, se ha interesado mucho por la intercambiabilidad de lo humano y de lo animal y de los géneros. Y bien, eso me parecía que era motivo suficiente para, insisto, sin más pretensiones, no pretendo hacer justicia a la obra de Samantha Sweeting aquí, pero tampoco estoy en condiciones, sin más pretensiones, pues era lo que justifica el que me haya permitido esa libertad de traer aquí alguna de su obra. Bueno, y sin más presentaciones, son las 6, voy a empezar a hablar ya más del tema. Titulé, como han visto, la intervención, la conferencia, La liberación del hombre, con la preposición en cursiva, bien, para el pequeño juego de notar la ambigüedad del genitivo, ¿no?, del genitivo del, que es, como saben, la ambigüedad que impide determinar si el hombre es el sujeto de la liberación o el objeto, o ambas cosas, ¿no? Es la liberación llevada a cabo por el hombre y la liberación que tiene por objeto al hombre. La liberación que tiene por objeto al hombre, a su vez, es una expresión terriblemente ambigua, además en el contexto de un seminario como este, ¿no? ¿Qué significa liberar? Que el hombre libere al hombre, que lo libere de sí mismo, parece apuntar el título de un seminario como el nuestro, ¿no? Algo de eso veremos, ¿no? Bueno, por eso esa es la justificación de por qué titulé así esta intervención, esta conferencia. Cuando a mí me plantea la posibilidad de venir a hablar aquí, ya me dan a entender, ¿no? Me dan a entender o me sugieren la posibilidad de hablar, de aludir
a la filosofía contemporánea, que por otro lado pues es mi campo de trabajo, o parte de mi campo de trabajo. De hecho, el objetivo principal, objetivo fundamental que yo me planteo con esta conferencia sería comprender críticamente lo que está implicado en los análisis que hacen ciertas filosofías contemporáneas que problematizan la categoría de sujeto humano, el concepto de sujeto humano. Lo problematizan, lo desconstruyen, muestran sus aporías, como quieran expresar. Claro, problematizar un concepto en la medida en que los conceptos son índice de determinadas experiencias, pero también factor de determinadas experiencias, problematizar un concepto no es una operación inocua o meramente teórica. Tiene consecuencias, o puede tenerlas, porque los conceptos son también armas políticas, son factores políticos, no solo son índices. Bien, aquí me planteo presentar modestamente ciertos argumentos presentes en ciertos autores contemporáneos que han adquirido una notoriedad, que son interesantes, al que hay que enfrentarse, presentar esos argumentos centrados en la problematización del concepto de sujeto humano, teniendo en cuenta que son argumentos que la problematización de la categoría de sujeto humano corre a la par o cristaliza o depende de cierto esfuerzo también por repensar las relaciones entre lo humano y lo animal. Digamos que problematizan la categoría de sujeto humano en la medida en que invitan a repensar las relaciones entre lo humano y lo animal. O problematizan la categoría de sujeto humano y una de las consecuencias es que eso nos lleva a repensar las relaciones entre lo humano y lo animal. Bueno, el cuestionamiento de la idea de sujeto humano no es una novedad en filosofía, no es una novedad. El cuestionamiento de la idea de sujeto humano es un gesto, y voy a ser un poco tajante, es un gesto antimoderno. Es un gesto antimoderno. Antimoderno en el sentido técnico, si me permite. Antimoderno porque problematizar el sujeto es problematizar los dos pilares en los que asienta su soberanía, que son el pilar de la representación. El sujeto es una representación de la unidad, es representación y en esa medida constitución de una homogeneidad. Muchos textos de ambos privilegian la categoría de vida como objeto del poder jurídico-político, como referente para comprender la esencia del poder jurídico y político, también como clave de emancipación de ese poder jurídico y político, en esta medida como espacio compartido con lo animal. La categoría de vida. Claro, hablar de la categoría de vida y de que la vida es una categoría operativa que ante todo sirve para definir en Occidente el ejercicio del derecho, el referente sostenedor del derecho. Una expresión como esta a lo que nos invita rápidamente es a pensar en Foucault. Agamben y Espósito también, sus filosofías, gran parte de su obra se puede considerar un desarrollo de ciertos argumentos Foucaultianos. Aquí, si hay algún Foucaultiano fetén, si hay algún gran conocedor de Foucault, yo ya me he encontrado en muchas ocasiones con que los grandes amantes de Foucault, los grandes conocedores de su obra, se revuelven, ¿no?, contra esta asimilación de gente como Agamben o Espósito con Foucault. Consideran que lo traicionan. Bueno, no se puede decir que no sea así, ¿no? Todo es argumentable.
casi todo es argumentable. Ciertamente, sus desarrollos, y en parte es lo que voy a presentar aquí, sus desarrollos son problemáticos, pero son persuasivos también. Son persuasivos. Rápidamente. Eh, Foucault tiene una obra no exenta de ambigüedad, sobre todo las últimas obras de Foucault, que como saben dependen de clases magistrales que él daba en el Colegio de Francia. Tiene una obra rica y ambigua que bueno, se puede unificar sosteniendo que es una obra en la que hay una búsqueda de proceso de genealogía del poder en Occidente. Es una síntesis muy grosera, ¿no? Y bueno, textos de su última etapa es, sí, los investigadores han llegado a consensuar que hay una decantación por privilegiar un modelo de comprensión del devenir del poder político en Occidente. Un modelo de comprensión que se suele remitir a conceptos como el de biopolítica y a conceptos como el de gubernamentalidad. Básicamente, ya digo, estoy siendo muy sintético, Foucault lo que un texto como Seguridad, Territorio y Población viene a sostener, y en el primer volumen de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber, es que en torno al siglo XVIII se produce una transformación tanto en la comprensión del ejercicio, tanto en la comprensión como en el ejercicio del poder político, jurídico político, del poder. Una transformación según la cual, sin desaparecer por completo, y esto es importante, volveré sobre ello, sin desaparecer por completo la vieja premoderna comprensión del poder y de su ejercicio, emerge otra. Saben ustedes que esa vieja comprensión del poder es la que Foucault remitía al derecho de muerte, a la idea de soberanía, a, a, al uso del derecho con fines represivos. Una comprensión según la cual la legitimidad del ejercicio del poder tiene que ver, brilla en el derecho de muerte. Motivado por los procesos, motivado siendo índice de, pero también contribuyendo a los procesos de emergencia del Estado moderno, que tenía que habérselas con un gran crecimiento de bienes y de población, el poder, el poder jurídico-político, también epistemológico, ya saben, Foucault, todo esto, estoy aquí, no estoy dando una conferencia sobre Foucault, ¿no? Todo esto más tiene sus complicaciones. Pues bien, el poder, llamémosle poder, eh, va transformándose, va transformándose. Retrospectivamente Foucault tiene la genialidad de identificar esa transformación remitiéndola entre otras muchas cosas a la frase de que es un poder que deja de ser represivo y pasa a ser potenciador de la vida. Deja de ser predominantemente negador y excluyente y pasa a ser más auspiciador, favorecedor. Un poder que ya no va vehiculado fundamentalmente en el hierro del derecho, sino en la episteme de las normas, que son más difusas y menos, podríamos decir, cruentas. Es el nacimiento de la biopolítica. Las técnicas concretas de ejercicio de ese poder son tanto individuales, disciplinarias individuales, hay una anatomopolítica y una biopolítica de gestión de las grandes masas de la población, y una proliferación de técnicas más dirigidas a los cuerpos individuales. Bien, esta es la transformación en el ejercicio del poder, un poder que se orienta no tanto a hacer morir como a hacer vivir. Bueno, no voy a entrar en más detalles, salvo que luego en el turno de intervenciones quieran decirme algo o preguntar algo, que hablemos de esto. La idea que querría subrayar de Foucault es que para él
hay que defender la sociedad, por ejemplo, lo dice, página 206, me he citado pero bueno, para que vean que es así, que para mí esto es importante. La emergencia de la biopolítica moderna no hizo desaparecer el antiguo derecho soberano, sino que lo completó. Esa coexistencia es la coexistencia entre dos paradigmas, dos modos de comprender el ejercicio del poder político en Occidente. El paradigma del totalitarismo, anclado en la idea de soberanía y afín a estrategias Agamben. La tesis de Agamben, sobre todo vertida en textos como La inmanencia absoluta, Homo sacer, El abierto, El hombre y el animal, Qué es un dispositivo, El reino y la gloria, El sacramento del lenguaje. La tesis de Agamben, o yo, si tuviese que presentar, o ahora que tengo que presentar a Agamben en este contexto, privilegiando estos argumentos y estas ideas, les diría que es una tesis que ante todo puede entenderse como un diagnóstico y una descripción de nuestra historia cultural. Yo, siendo un poco provocador, si me permiten, diría que Agamben sugiere una teología de la historia. Una teología de la historia. Sus tesis en general, y aquí en este terreno yo creo que es evidente o persuasivo pensarlo así, son muy esencialistas, muy esencialistas. Él, cuando contempla la política occidental, establece una línea de continuidad, desde la polis griega hasta el campo de concentración y la megalópolis contemporánea. Una línea de continuidad donde si acaso hay saltos de tipo cuantitativo, pero no cualitativo. Esto es esencialismo. En este sentido, su tesis sobre Occidente es una tesis que asume que lo que podríamos llamar, insisto, siendo un poco provocador, un destino metafísico. Es el destino de la antropogénesis. Esto ya es un gesto no precisamente Foucaultiano. Esto es muy, a mi juicio, si hay algún Foucaultiano me puede corregir, pero no lo hará. Es un gesto que no se compadece bien con Foucault. Todo poder político en Occidente ha sido siempre las dos cosas para Agamben: totalitario y biopolítico. Totalitario y biopolítico. Soberano y gubernamental. Político y estrictamente gestionador o económico. Esos dos paradigmas que en parte en Foucault servían para diferenciar, para demarcar un criterio de irrupción de lo moderno, en Agamben pierden esa funcionalidad hermenéutica porque siempre el poder ha sido en Occidente para él ambas cosas, soberano, teológico-político, pero también gestionador económico, totalitario, tanto como biopolítico, teológico tanto como liberal. Y yo creo que es posible presentar la estrategia de Agamben para explicar y argumentar en favor de esto, eligiendo dos grandes libros. Los dos libros que a mi juicio son más importantes de Agamben, que son Homo sacer y El reino y la gloria. Voy a decir algo del reino y la gloria primero y luego de Homo sacer, pero quiero subrayar esto que Agamben contempla. Esto es un gesto para mí muy revelador, es un gesto muy filosófico, entendido por filosófico muy abstracto, muy abstracto. Agamben habla de un objeto tal como la política occidental. Bueno, no sé si aquí hay muchos filósofos, algunos hay, ¿no? Porque nos conocemos. Los filósofos estamos muy acostumbrados a leer y a oír hablar de la política occidental, el derecho occidental, el arte contemporáneo, ¿no? El ser humano, ¿no? Bueno, expresiones como esas tienen una extensión muy grande, al precio de tener una intención muy problemática.
solo como fruto de una abstracción muy grande que supera con mucho los tipos ideales de Max Weber, podemos hablar de la política occidental. Claro, cuando estamos en contextos en los que hay juristas de por medio, les dices, bueno, el derecho occidental, se quedan así como, ¿el derecho occidental? ¿Qué es eso del derecho occidental? Viene usted de la tradición jurídica germana, de la pandeística alemana, suizo-alemana, pero no, usted del derecho occidental, ¿no? Esto es un gesto profundamente filosófico, abstracto, que a mi juicio, pero esto es otro cantar, ¿no? A mi juicio es signo distintivo de la filosofía, hay que reivindicarlo, pero con precauciones. Es un gesto que tiene sus peligros. Bien, para Agamben, la deriva nihilista y biopolítica de Occidente responde, es la consumación de una matriz ontológica, que es sobre la que se ha fundado Occidente. Es la matriz que apunta a la antropogénesis, a la producción de humanitas, al apisonamiento, disciplinamiento, negación, exclusión inclusiva de eso que él llama Zoé, vida, vida desnuda. Esa es la matriz sobre la que se sostiene Occidente y que explica y justifica al modo de una ultrahistoria, luego lo veremos, que es eso de la ultrahistoria, una matriz oculta que explica la deriva nihilista que a modo casi de destino, pues Occidente va cumpliendo y que cristaliza tanto en la polis griega como, digo, como los campos de concentración. Y que hace justamente de la vida el elemento político originario. Esto es un gesto, a mi juicio, profundamente heideggeriano. También Heidegger, como saben, veía la historia de Occidente como una deriva nihilista. La diferencia es que Heidegger tenía una referencia última pagana. Era el mundo griego, ¿no? Era el mundo griego que le recordaba su aldea, ¿no? de la Selva Negra. Era el mundo recreado por Hölderlin. La referencia de Agamben no es pagana, es cristiana. Es cristiana. Toda la filosofía de Agamben está llena, repleta de referencias cristianas, cristiano-católicas. Sí, lo que se perdió con Heidegger, si me permiten hablar así, es un mundo pagano, inencontrable. La traición, si se puede hablar así, en Agamben sería la traición a la comunidad mesiánica paulina. Occidente es una traición a esa comunitas que Pablo vio, el Pablo de Corintios. Frente a eso, Occidente, al revés de eso, en lugar de hacer justicia a eso, Occidente se ha dedicado a aplicar la soberanía, a cimentar una idea de soberanía por referencia a la exclusión de la vida. Desde el principio el poder ha sido, por lo tanto, ambas cosas, soberano, teológico, pero también gestionador, biopolítico, económico. No le voy a cansar porque si no, no voy a decir nada, no voy a dejar espacio. Llevo 35 minutos y yo con esta cosa sí soy disciplinado. La idea básica, y no estoy haciendo justicia a la riqueza del Reino y la Gloria, que es un libro que creo que merece la pena, muy rico, es un libro muy rico, El Reino y la Gloria. Pero bueno, si tuviese que sintetizar el argumento que aquí más nos puede interesar, les diría que es un libro en el cual Agamben evidencia de una forma magistral. Permítanme un paréntesis, no me resisto. A veces veo a Agamben como han visto estos magos, no son magos, son figuras del circo, estas personas que cogen palos largos y ponen un plato dando vueltas, ¿no? Que sostienen el equilibrio, los equilibristas que sostienen un palo, lo han visto, ¿no? Que hacen las vueltecitas y que pasa el ejercicio consiste en que pueden llegar a tener, no sé, 10, 12 palos sosteniendo platos dando vueltas, ¿no? Es una imagen torpe para decir que libros como El Reino y la Gloria y otros muchos de Agamben me invitan a pensar en esa imagen. O sea, hay
cantidad de referencias cultas que Agamben es capaz de poner en movimiento para sacar algo nuevo. Ayer oía la intervención de mi colega Daneo, mi colega y amigo Daneo, que decía que Agamben, y es cierto, en muchas ocasiones irrumpe como un supuesto descubridor de cosas bueno, que ya se conocían, ¿no? Es cierto lo que decías, pero también es cierto que a él se debe el revival de ciertos argumentos y autores que permanecían escondidos y que al modo de estos equilibristas es capaz de poner en juego y dotar de un sentido nuevo. Pensar en Adi Barbu, ¿no? Que estaba ahí oculto, ¿no? Bien, El Reino y la Gloria es un libro en el que él, uno de esos platos que sostiene es sacarle punta de nuevo al ya algo viejo y parecía que gastado teorema de la secularización. Recuerdan ese librito del año 22 tan importante del pensador político más importante del siglo XX, Carson, ¿no? Que decía, todos los grandes conceptos políticos en Occidente son viejos conceptos teológicos. Tienen un pasado. Es una tesis que aquí no, muy compleja, no nos vamos a meter porque tiene muchas pulosidades, ¿no? Bueno, El Reino y la Gloria es un libro donde Agamben dota de nueva fertilidad a esa idea que parecía ya agotada, ¿no? Y es un libro, en ese sentido, fascinante, que dice, bueno, si queremos entender la esencia del poder político en Occidente, tenemos que mirar a la teología trinitaria de los primeros siglos del cristianismo. Si no, no vamos a entender nada. Es más, no solo si queremos entender la esencia de la máquina antropológica, de esa política que aprisiona, sino que si queremos entender la doble faz del poder político occidental, que es una faz que tiene que ver con ideas como legitimidad, verticalidad, teología, en suma, auctoritas. Si queremos entender que el poder político tiene esa faz y también la faz relacionada con la gestión, con la eficacia, nada mejor que acudir a esa teología trinitaria. ¿Por qué? Porque la comprensión de la Trinidad de los primeros siglos, los teólogos de los primeros siglos del cristianismo, precisamente se pone en juego esa doble faz de la divinidad, que es tanto soberana como gestora. Tanto soberana como gestora. Y ambos paradigmas, por lo tanto, que han cuajado, que han cristalizado en la comprensión y en el ejercicio del poder político en Occidente, estaban ya incoados, presentes en la comprensión de la divinidad del cristianismo primitivo. Hay aquí una manera de hacer historia conceptual que a mí es de las cosas que más me interesan. Hay una manera de hacer historia conceptual que nos llevaría muy lejos, que solo apunto y que, si quieren, nos podemos detener posteriormente. Una manera de hacer historia conceptual que cabe remitir a la expresión arqueología filosófica. Agamben se presenta a sí mismo en un librito pequeño pero importante, Signatura Rerum, como un continuador de la búsqueda Foucaultiana de la emergencia, no de los orígenes, sino de la emergencia, ya saben, este juego, ¿no? No hay un origen puro, único de un fenómeno, sino que hay emergencias. Eso invita al historiador, al investigador, a rastrear, a superar la historiografía, la mera historia social, la historiografía, y en su lugar a dedicarse a hacer arqueología, que podríamos traducirlo en un lenguaje más cercano como es arqueología filosófica, ¿no? Como un rastreo de las condiciones de posibilidad que hacen que sean posibles, las condiciones de posibilidad de los fenómenos. No es historia social, tampoco es historia conceptual, a la manera en la que yo entendería o estaría en condiciones de defender que hay que hacer historia, que es a la manera de Koselleck. Es otra cosa. Agamben se declara heredero de Foucault en esta manera de mirar la historia, y por eso considera que cuando él mira
presente localiza el pasado presente, localiza las condiciones de posibilidad de la política actual. Mira al pasado y lo que ve es que esas condiciones de posibilidad son condiciones que están descritas en la teología de los primeros siglos del cristianismo, son condiciones que se mimetizan tanto en el desenvolvimiento de la política en el mundo griego como en el contractualismo moderno como en el campo de concentración contemporáneo. En todos los casos, soberanía y gestión biopolítica. Les había apuntado que en otro libro, Homo Sacer, también muy importante, la estrategia argumentativa de Agamben para mostrar que la política occidental es esencialmente ambas cosas, soberana y económica, soberana y biopolítica, la estrategia allí es distinta. La estrategia ahí pasa por el uso profuso de argumentos smithianos. Ya saben, Smith, ese pensador tan complejo, de perfil tan ambiguo, jurista nazi y al que tanto le debe el pensamiento político de izquierdas, ¿no? Curiosamente. Ahí Smith, cuando tiene que definir la esencia de la soberanía, dice, bueno, el soberano es el que es la fuerza que irrumpe en la normalidad de la ley y decide un estado de excepción, la figura del estado de excepción. Esto lo conocen. Bueno, esa figura que tiene sus vericuetos y sus ampulosidades también es la que privilegia a Agamben en ese libro para mostrar lo mismo, que el poder político occidental siempre y esencialmente ha sido tanto soberano, teológico, como económico liberal, biopolítico. Aplica la figura del estado de excepción para mostrar que lo situado en un umbral de excepción es la propia nuda vida. La nuda vida es lo que siempre el derecho aprisiona. No es excluida del derecho, sino incluida en merced a su parcelamiento, a su disciplinamiento. Es esa figura de la exclusión inclusiva que también está muy presente en Foucault. El paradigma al que remite y que da título al libro es el del Homo Sacer, el hombre sagrado, que es el hombre del campo de concentración, tanto como el habitante de una ciudad contemporánea. Todos somos homines sacri, ¿no? La teología está muy presente en esta historia conceptual que desarrolla Agamben y que aquí he simplificado sin duda alguna sin hacer justicia a su riqueza. La teología está presente, pero no solo en su diagnosis y en su no solo en su diagnosis, sino también en su prognosis. ¿Cuál es la palabra alternativa la política alternativa que podemos considerar que Agamben nos sugiere para escapar, para liberar al hombre? Porque hemos dicho al principio que la historia cultural de Occidente es una historia que me he permitido sintetizar diciendo que para Agamben es casi un destino nihilista, pero esa historia cultural posee también las medicinas para la liberación, los recursos para la liberación. Bien, aquí es donde habría todo un campo de análisis y de reflexión que, si quieren, luego desarrollamos acerca del uso que hace Agamben de las metáforas teológicas paulinas para ilustrar cuál sería el envite de una política alternativa a los terrores de la política occidental. Es la vida mesiánica, es la metáfora de la vida mesiánica, de la vida como si no, la que privilegia a Agamben junto con otras metáforas, no solo esa, para ilustrar en qué consistiría una liberación del hombre. En última instancia, volvemos al principio, el objetivo, pero hay que poner muy entre comillas la palabra objetivo, El objetivo sería evitar que la vida, la nuda vida, que es dinamis,
posibilidad, queda aprisionada en formas de vida concretas. No hay forma de vida concreta que haga justicia a la ilimitada apertura y riqueza de la vida. Por lo tanto, la estrategia es resistirse, resistirse. Una política alternativa es la que se limita a hacer justicia, a contemplar la dulzura natural de la Zoe, a hacer justicia a su espontáneo desenvolverse, a contemplar su espontánea gestualidad. Por eso cuando Agamben tiene que poner alguna metáfora un poco más concreta, dice, bueno, sería algo así como el limbo, sería algo así como el poema, sería algo así como una política análoga a la danza. Son todo estrategias antimodernas, entendiendo por antimodernas algo, permítanme, técnico. La modernidad es la creencia y la posibilidad de representar la identidad, de constituir la identidad y de tomar decisiones y ser sujeto de imputación. Representación y decisión, representación y acción son los pilares de la soberanía en el sentido moderno. Por eso los conceptos modernos son índices, pero también factores políticos. Los conceptos de Agamben no sé si son índices, habría que ver, pero factores es difícil entenderlos como factores en un sentido moderno. Bueno, y vamos a hacer justicia dentro de que estoy siendo injusto con la riqueza de Agamben. Vamos a hacer un poco también de injusticia a Roberto Espósito. En el caso de Roberto Espósito, esto es un performance de Samantha Sweeting, en el caso de Roberto Espósito, él considera que los dos modelos, los dos paradigmas desde los que se ha comprendido qué es eso de la política occidental, y subrayo la abstracción de un gesto como este, ¿no? Plantearse qué es eso de la política occidental. En el caso de Espósito, los dos paradigmas, paradigma totalitario, soberano, teológico-político, por un lado, y el paradigma liberal, biopolítico, económico, como quieran llamarlo, ¿no? Gestionador, ¿no? O sea, creo que a esta altura me he explicado, el paradigma totalitario se creo que remite la legitimidad a una verticalidad, a un fundamento teológico. El paradigma biopolítico es el que remite la legitimidad a la eficacia en la conducción de un pueblo, en la conducción en la gestión de una población. Ambos paradigmas, dice Espósito, son insuficientes. Están insuficientemente pensados por Foucault. Foucault oscila entre privilegiar uno u otro. No llega a explicar bien cómo armonizarlos. No llega a armonizarlos, básicamente. La respuesta de Agamben no le convence. Son paradigmas, a juicio de Espósito, incompatibles, que no casan. Pero de hecho, en la historia de Occidente se han dado y se dan juntos. La política es tanto represora como potenciadora de la vida, tanto disciplinadora como fomentadora de la vida. ¿Cómo es posible? Bien, en juicio de Espósito hay que introducir un nuevo paradigma que, a modo de recurso teórico, hace que sea plausible, que nos persuade y que ha sido posible unir ambas comprensiones del poder político. Ese paradigma es el de la inmunidad. La tesis de Espósito también es rica, va acompañada, no tanto, pero también de un esbozo de historia conceptual, de Occidente, pero es rica y no le puedo hacer justicia en 5 minutos. Pero básicamente lo que habría que decir, a juicio, dado el tema de nuestro encuentro, sería que la inmunidad es el signo distintivo de la modernidad. Que por inmunidad hay que entender sobre todo el privilegiar al individuo frente a la comunidad. Conocen ustedes que hay toda una ontología de la comunidad en Roberto Espósito, libros
comunitas, inmunitas, hay toda una reivindicación de la categoría de comunidad, del Mitsein de Heidegger. En su juicio, la modernidad es la quiebra de esto, la pérdida. No totalmente, hay una huella de lo que es la figura de la comunitas en ciertos autores que le estudian, pero la política occidental se cimenta en el ocultamiento, en la inmunización, en un protegernos de esa comunidad, de ese munus, dice Espósito, que es lo que nos saca de nosotros mismos y por lo tanto implica nuestra no supervivencia. La inmunidad es eso. Eso se ha radicalizado hoy como nunca. Si algo define nuestra época son la proliferación por doquier de estrategias inmunizadoras. Lo voy a contar que no sepan, ¿no? Clásico ejemplo, reparen en lo que es subirse a un avión, ¿no? Nos obsesiona la seguridad, nos obsesiona la inmunidad. Y la tesis de Espósito, que tiene, como digo, que para hacerle justicia tendríamos que rastrear, ¿no?, realmente su reconstrucción de la idea de comunidad. No soy consciente que no soy justo si lo digo así, pero en aras de la sinteticidad me atrevo a ser un poco radical y a decir que la tesis de Espósito, a mi juicio, es trivial. A mi juicio es trivial. La tesis final. La tesis final viene a decir que, bueno, que la inmunidad quizás sea necesaria para sobrevivir, pero que si nos pasamos de la raya nos destruye. No hay rastro, como no puede ser menos, en sus obras de cuál es ese umbral a partir del cual la inmunidad se vuelve a encontrar en nosotros. No hay rastro. Lo único claro en su obra es que nuestra época, y en concreto la democracia liberal, ha pasado su umbral. Ha pasado su umbral, ha incurrido en una domesticación, en un aprisionamiento de la vida que se está volviendo en contra de la vida. Espósito radicaliza las tesis del último Foucault sobre el carácter biopolítico del liberalismo y asimila de una manera, a mi juicio, muy problemática, asimila el nazismo con el liberalismo, con la democracia liberal. Lo asimila. Yo creo que aquí nos encontramos con un ejemplo más de esta abstracción igualadora, que es un signo distintivo de la empresa filosófica, si me permiten, para lo bueno y para lo malo. Es un signo distintivo para lo bueno y para lo malo. Con la abstracción igualadora conseguimos estimular nuestra imaginación. Somos capaces de establecer grandes continuidades. Somos capaces de aprender objetos que no están a la mano, tales como la historia de la política occidental, ¿no?, o el derecho occidental. Pero también pagamos el precio, corremos el riesgo de llegar a establecer continuidades ciertamente problemáticas. En fin, la estrategia, la alternativa de Espósito es una liberación del hombre que pasa por un recurso tan contrafáctico como reivindicar la tercera persona, la tercera persona. En el fondo lo que hay detrás es una apuesta por una nueva ontología, es un desplazamiento de la jerga política y la sustitución de la misma por una jerga ontológica. Es un hacer política sirviéndose de categorías y de argumentos extraídos de la ontología. En el caso de Agamben prima, si acaso, argumentos teológicos a la hora de establecer alternativas, en el caso de Espósito, argumentos ontológicos. Bien, muchas gracias, nada más. Este sería lo que yo querría presentar esta tarde. Espero que al menos las ilustraciones te hayan hecho más llevadero estas horas de estar hablando de...
¿Conocía a alguien la obra de Samantha Sweeting? No, les sonaba. En este caso hay un pequeño vídeo de, de una performance, de una instalación de 3 días, donde ella juega en todo momento con esta intercambiabilidad de lo animal y de lo humano, ¿no? Hay más referencias que solo eso, ¿no? Pero en fin, las imágenes que he seleccionado son imágenes que priorizan esto, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, por favor. ¿Podría Perdona, voy a quitar esto para que me distrae la... Dime. profundizar un poquito más en la cuestión esta de la crítica que le haces a Expósito cuando él hace esa relación tan directa entre el nazismo y la democracia liberal? Parece señalar como que hay elementos en los que estarías de acuerdo, que puede generarse ese vínculo, y puntos en los que te parece que ese vínculo es una exageración, ¿no? ¿Podrías intensificar un poco más el análisis sobre esta cuestión? ¿En qué puntos consideras que Expósito acierta al generar ese vínculo y en qué puntos consideras que no se puede generar ese vínculo? Sí, vamos a ver. Por ser sintético y tampoco acaparar la respuesta, yo lo que tendría que decir a este respecto es, en primer lugar, estaría en condiciones de hacer una crítica que tiene que ver con esta crítica que yo, bueno, modestamente suelo hacer al propio quehacer filosófico, incluido el mío. Y es que la filosofía arriesga mucho cuando establece continuidades y abstracciones tan grandes. En el intento por resultar seductor y aprender una serie de experiencias y praxis políticas muy heterogéneas bajo una única matriz, en ese intento que es seductor y genuinamente filosófico, por la filosofía, a mi juicio, se define por la abstracción y la búsqueda de excepciones. En ese intento se corren muchos riesgos, y un riesgo es llegar a la abstracción igualadora en un sentido que no haga justicia a los matices. Y los matices son importantes cuando de asimilar la vida en una ciudad democrática de una democracia occidental liberal y un campo de concentración se trata. Cuando se trata de eso, creo que los matices son importantes. Entonces, habría unas reservas a frases de Expósito, sobre todo en tercera persona, pero envíos también, frases que a mi juicio resultan demasiado rotundas o cuanto menos surgidas de una necesitadas de una matización. Junto a eso, yo si tuviese que identificar el argumento real de Expósito, que recordemos que quien asimila la lógica biopolítica del nazismo y del socialismo, porque para él sí era la misma lógica biopolítica, para Expósito no, pero para él sí. Quien asimila la lógica biopolítica del nazismo y del socialismo con análoga lógica biopolítica del liberalismo es Foucault. Eso lo hizo Foucault. Ahora bien, pero Foucault establece muchas precauciones hermenéuticas, muchas precauciones. De hecho, las últimas páginas de la clase titulada, publicada como Nacimiento de la Biopolítica, del 78-79, creo que es, él presenta el liberalismo como la cima de la racionalización de la gubernamentalidad en Occidente. También es cierto que no necesariamente el término racionalización es siempre bueno en Foucault, ¿no? Pero en fin, él establece precauciones para considerar que no todo es lo mismo, aunque todo pueda responder a una misma estrategia biopolítica.
En Expósito no identifico, y creo que lo he leído con justicia y atentamente, ni una precaución hermenéutica. Todo lo contrario. Más bien desarrolla estas tesis igualadoras de Foucault, radicalizándolas y sacando mucho partido de un argumento que a mi juicio es erróneo, y es él realmente, si han leído Tercera Persona, ahí realmente, que es un texto en el que empieza denunciando los peligros inscritos en la idea de persona y en la idea de derechos, la idea de derecho humano, ¿no? Realmente todo el argumento que culmina con la crítica al liberalismo es un argumento que rastrea detrás del liberalismo un dualismo. O sea, a él lo que no le gusta de la idea de persona es que presupone un dualismo grosero, cuerpo-alma. Es eso. Realmente él ve la simetría entre la biopolítica nazi y la biopolítica de las democracias liberales, ve la simetría en el hecho de que hay un centro de imputación espiritual que gestiona el cuerpo, ya sea el cuerpo de la nación, ya sea el cuerpo individual. Y lo gestiona estableciendo cordones inmunitarios para evitar contagios, ¿no? Ya sea en torno a una idea de pureza racial, ya sea en torno a los límites individuales que no deben ser corrompidos, penetrados, ¿no? Que es lo distintivo de las democracias liberales. En orden a potenciar el rendimiento, la idea de empresario de sí mismo, la mezcla por ahí, de Foucault, que es una idea muy rica en otros terrenos, yo creo que él la mal usa. Bien, para mí el liberalismo no es dualista. Estrategias liberales y reflexiones liberales que están, o sea, hoy en día, ¿quién es hoy? Antropológicamente me refiero, antropológicamente dualista. Yo creo que los peligros del liberalismo se pueden rastrear por otro lado. Yo creo que él saca mucho partido de ese supuesto dualismo que identifica detrás del liberalismo. Entonces, para el liberalismo es una estrategia de domesticación, de autodomesticación inducida por poderes difusos del propio cuerpo. Al hacerlo así, al no contemplar, o sea, la idea es que Foucault sí contemplaba, o sea, todo parte de que yo sí creo que Foucault armonizó bien. Yo sí creo que Foucault armonizó bien. Para Foucault no hay un terreno de emancipación, un trabajo sobre el propio cuerpo solo liberador. No cabe una biopolítica afirmativa. Siempre todo va a tener un componente de exclusión, siempre todo va a tener un componente de guerra, de combate. Cuando autores como Expósito o Agamben también hablan de una biopolítica afirmativa, por muchas precauciones que establezcan, da la sensación de que apuntan a un tipo de pureza idealizada que es inencontrable, que es inencontrable. Al no, al reivindicar como liberador, como única liberación de la política que aprisiona la vida, el recurso a una tercera persona, o sea, el recurso a una pura inmanencia, a una desubjetivación total, está testimoniando, está evidenciando que no contempla, por supuesto, ni estrategias de reforma ni de perfección de nuestra política, sino solo de resistencia y de huida, sin decir a dónde, ¿no? Porque claro, en cuanto proponga una meta objetiva, automáticamente es otra meta en la que ha cristalizado, en la que cristalizan políticas excluyentes, negadoras, ¿no? Acaba siendo casi una teología negativa, ¿no? No es capaz de reconocer que también en la exclusión y en la negación se juegan posibilidades de afirmación. Yo creo que Foucault sí era capaz de reconocerlo. No, era capaz, claro que sí. Expósito creo que en los últimos textos no logra identificar, no sé, identifica bien el enemigo, o identifica mejor el enemigo que las salidas, se cierra las propias salidas, ¿no? Como mucho dice, bien, sí, nuestra sociedad ha radicalizado la inmunidad, esto no puede ser. Bueno, no sé si me explico, si te satisface el... Sí,
has hecho un repaso, ¿no es cierto?, por tres enfoques desde los cuales se trata el problema de la biopolítica, ¿no? Desde Foucault, desde Espósito y desde Agamben. Y has dicho que la particularidad de Espósito sería una especie de ontologización de la biopolítica, la particularidad de Agamben sería de Espósito sería una ontologización, de Agamben una teologización, y esa distinción que tú has hecho y me parece muy bien me hizo pensar una cuestión, y es la siguiente. Cuando Agamben dice que es seguidor de Foucault, hace trampa. ¿Por qué? Porque hay un aspecto privilegiado en el modo en que Foucault trabaja el problema de la biopolítica, que es la cuestión de la historia. Y en Agamben, de la historia. Y Agamben, cuando trabaja el problema de la biopolítica, al, unir el problema de la economía o el problema de la gestión de la vida con el problema teológico de la soberanía, lo que hace es, como habías dicho muy bien, es teologizar el problema de la biopolítica. Y al teologizar el problema de la biopolítica, lo que desaparece es la cuestión de la historia. Y esto me lleva a una cuestión que habías nombrado tú, que es muy bien como dices, en Signatura Rerum, Agamben dice textualmente: yo sigo a Foucault porque, como él, hago arqueología. Pero ahí hace trampa, porque la noción de arqueología que entiende Agamben no es la misma noción de arqueología con la que está trabajando Foucault. Es decir, la noción de arqueología de Agamben parece la idea de arquetipos como Warburg, ¿no? Los patos Former. En cambio, la noción de arqueología con la que trabaja Foucault tiene, como tú muy bien sabes, un componente genealógico en donde el papel de la historia es importantísimo. ¿En qué sentido? O sea, como dice en qué es la Ilustración, dice lo siguiente: por arqueología entendemos las formas históricas que nos hemos dado en determinados contextos bien puntuales, como la sexualidad, la locura, etc., y en determinados lugares, lo cual no se puede totalizar como cuestiones epocales, ¿no? Y la genealogía sería aquel estudio que nos permite estudiar, digamos, valga la redundancia, las procedencias de esas formas históricas. Entonces, lo que hace Foucault, la estrategia interesantísima de Foucault, es que muestra la contingencia de esas procedencias históricas y la posibilidad de que se den de otra manera, en donde inevitablemente van a surgir nuevas relaciones de poder, pero como muy bien dice él, puedan dar lugar a nuevas economías de las relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces, la historia tiene un papel, digamos, si se quiere, de lucha política y resistencia que en Agamben literalmente desaparece por la idea de arqueología que trabaja y a su vez por la presencia de Heidegger, ¿no? La presencia de Heidegger es tan fuerte que para Agamben el presente se puede ver como una gran totalidad nihilista. A diferencia de Foucault, que con su noción de microhistoria, si se quiere, lo que hace es generar escisiones por las narraciones oficiales del presente y elaborar puntos, si se quiere, de fuga en donde se piensen las cosas de otra manera. No sé, quería saber qué te parecía este matiz, ¿no? Que me parece importante que Agamben, vuelvo a decir, hace trampa porque dice: yo sigo a Foucault, y ahí el problema de la historia desaparece, lo transforma en un problema teológico y no dice nada. Sí, realmente me siento muy cercano y creo que lo he evidenciado aquí con cierta prudencia, porque lo mismo que siempre hay algún Foucaultiano en el auditorio al que hay que respetar, también siempre hay algún agambeniano. Y entonces ya a veces me pitan los oídos, ¿no? Pero creo que se ha evidenciado que yo estaría muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Yo no creo que Agamben haga justicia a Foucault. Tampoco creo que haya por qué hacer justicia a Foucault. Pero aquí se trata de ser persuasivos. Y ya está, ¿no? Pero ciertamente tú conoces la jerga. Por si hay alguien que no la conoce tanto, yo tiendo a decir que cuando uno lee simplemente como un lector desprejuiciado, y aunque uno no sea un lector muy técnico, ¿no? Un libro de Foucault y un libro de estos que he citado aquí, del último Foucault, y un libro, El nacimiento de la biopolítica y El reino y la gloria, los textos de Foucault, ya digo, me permiten la metáfora, están repletos de sudor, de historia social. Tampoco son a los historiadores historiográficos, a la gente que hace historia social, también se le caen de las manos, ¿no? Lo ven como, bueno, ¿no?
sea, todo depende de dónde ponga uno, de cómo sea uno de exigente en su atención a lo que tú decías, a la contingencia. Por eso comencé diciendo aquí, subrayando que yo entendía que esto no era justo, que era muy rotundo, pero que ciertamente Agamben es esencialista, que esto es un pecado de muchos filósofos y que tiendo a pensar que su visión de la historia es una visión en la que cabe hablar casi en términos de destino, un destino de Occidente, ¿no? Ya digo que esto no hace justicia a la riqueza de Agamben, pero estoy de acuerdo contigo. Solo un matiz. Para mí, hablar de si Espósito o Agamben o Negri o Jean-Luc Nancy o Zizek son más teólogos que ontólogos es algo casi anecdótico. Quiero decir, para mí la ontología, esto me llevaría a otros terrenos, es un conjunto de argumentos, de tradiciones y de conceptos, una jerga. Es una jerga en la que usa mucho Agamben, también Agamben, y Espósito. La jerga teológica es otra jerga, con otras élites, otras tradiciones argumentativas, otras fuentes, otros scholars, ¿no? Y Agamben tiende a usar más fuentes, metáforas, argumentos y categorías teológicas que Espósito, mucho más. No creo que eso implique que él toque el hecho teológico, la dimensión teológica u ontológica de las cosas, porque yo no creo que exista una dimensión ontológica ni teológica, ni son distintas jergas para habérnoslas con los fenómenos. Sí, a Espósito no le gusta tanto la teología como a Agamben. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu lección de esta tarde, que con apariencia de prudencia y de comedimiento académico, sin embargo, ha terminado finalmente soltando cosas muy fuertes sobre tanto Roberto Espósito como sobre Giorgio Agamben. Por eso, yo quisiera hacer una intervención que igual te puede resultar chocante o sorprendente. Porque mi intervención quisiera empezar primero con una precisión terminológica, una precisión terminológica un poco tonta y muy traída por los pelos y que en realidad tampoco tiene tanta importancia, pero que puede que la tenga si matizamos el concepto. Has hablado de la figura o la imagen de Giorgio Agamben como has dicho, un mago de circo, y luego te has corregido y dices, no es en realidad un mago de circo, es un equilibrista, has dicho, de estos que elevan varios platos en alto. Seguro que todos ustedes tienen esa imagen de un equilibrista levantando platos en alto. El nombre en castellano es malabarista. Un malabarista recibe su nombre de artistas extremo orientales, precisamente malabares, de las islas Malabares, de los mares del sur, que tenían raras habilidades atléticas y deportivas y eran realmente lo que nosotros podríamos llamar contorsionistas, equilibristas o lo que nosotros llamamos malabaristas. Yo quisiera hacer contigo ahora mismo algunos ejercicios malabares, a ver cuántos platos soy capaz de sostener en alto sin que se me caigan todos encima y sin que me lo tomes por una ofensa. Porque realmente no es impune, Alfonso Galindo, el hecho de que uno esté dando una conferencia sobre Giorgio Agamben y sobre Roberto Espósito y a la vez esté proyectando para deleitar al auditorio, o no se sabe bien con qué objeto, imágenes de una artista que se llama Samantha Sweeting y que nos presenta escenas en las que ella aparece amamantando distintos animales, algunos de ellos mamíferos, otros no, y escenas en las que aparece, tú has aludido al carácter sexual explícito de algunas de sus imágenes o de algunas de sus performances, y es cierto que algunas de ellas lo tienen, pero que
esto adquiera efecto sobre lo que uno está contando es sin duda evidente. No es impune el hecho de que uno pueda estar hablando de Smith y de el absolutismo como excepción y que en ese mismo momento esté proyectándose en la pantalla una imagen en la que vemos una señora disfrazada de conejita de Playboy enseñándonos patentemente el conejito. Y entonces dices, aquí algo no me cuadra. Y como no me cuadra, voy a empezar a intentar levantar un segundo plato a ver si ese segundo plato puede estar en equilibrio, porque, claro, nos has dicho que, bueno, pues es cierto que Agamben y Espósito están de moda, ¿no? Y claro que esto produce pues lo que siempre se ha llamado el misunderstanding o la mala utilización pero esto nos ha pasado cuando estuvo de moda Benjamin, pues la gente te hablaba de Laura y dices, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé de qué me estás hablando. Cuando estuvo de moda Marcuse, también la gente, yo recuerdo aquellas pintadas del mayo del 68 que decían Marx es Dios y Marcuse es su profeta, ¿no? El misunderstanding o el misreading de todos los autores parece que es la lógica de su interpretación, ¿no? Y parece que es a lo que estamos condenados. Siempre malinterpretamos. Quien diga que tiene la interpretación correcta de un autor, desde luego tiene que ser muy pretencioso. Y por tanto supongo que tampoco tú pretenderás tener la interpretación correcta ni de la obra de George Agamben ni de la de Roberto Espósito, porque lo que desde luego más me ha chocado es el hecho de que, y aquí querría levantar un tercer plato, es ese hecho de que digas, bueno, en realidad es curioso que estos dos autores estén de moda un poco entre determinados sociólogos, politólogos, etólogos, incluso gente del mundo de la ciencia, y que no se sabe por qué, porque en realidad, claro, nosotros los hemos traído aquí a colación del tema humanismo y animalismo, y con razón tú dices, bueno, si estos señores apenas han hablado de la relación con el animal, explícitamente, es en su estricto, como tú has dicho, George Agamben no tiene más que un libro que se titula Lo abierto y que en realidad es una disputa con Heidegger, más que una reflexión sobre el concepto del animal, y literalmente Roberto Espósito no tiene nada que yo sepa sobre el tema del animal, con lo cual parecería que efectivamente traerlos aquí a colación, pues bueno, es un disparate o una mera moda. Ahora toca estos señores porque están de moda, ¿verdad? Pero claro, de tu interpretación, y este sería un cuarto plato que se me empieza a levantar y que no sé si podré mantener en el aire, parece que dices, bueno, pues es que lo que es curioso es que Heidegger es un autor que básicamente ha reivindicado la tradición filosófica griega y básicamente Giorgio Agamben es un autor que ha reivindicado un poco el patrimonio teológico político cristiano. Es curioso que, por ejemplo, Peter Sloterdijk no dude en calificar a Martin Heidegger de criptocatólico en su carta sobre el humanismo, calificación con la que yo simpatizo mucho, porque creo que en realidad hay mucho de catolicismo oculto, catolicismo latente en el pensamiento del ser del propio Martin Heidegger, en la actitud de la escucha y en la actitud del silencio, etc. Y hasta qué punto el Homo Sacer de Giorgio Agamben es una reivindicación de categorías teológico-políticas del cristianismo, cuando el propio concepto de Homo Sacer está sacado de la tradición cultural romana, ¿verdad? Pero claro, lo que a mí más me preocupa, y es cuando empiezo a levantar este quinto plato, que ya se me viene a caer todo el tenderete encima, es cuando decimos que el problema de estos autores no es en absoluto la cuestión del animal. Efectivamente, no es en absoluto la cuestión del animal, pero no deja de ser cierto que conceptos nucleares en su pensamiento como el de nuda vida y el de bios, en el caso de Roberto Espósito, apuntan clarísimamente a una reconsideración biopolítica, no de lo ontológico y tampoco de lo teológico, sino precisamente de aquel tercer concepto que no has mencionado, que es el de lo político. Porque lo que sí que hay en ambos casos es una reconsideración de la política, ¿no? Y sí que me parece que la pertinencia
del pensamiento de estos dos pensadores importantes contemporáneos es precisamente no porque traten de repensar ontológicamente ni teológicamente las categorías políticas, sino porque tratan de pensar las categorías políticas buscando sus fundamentos. Y esto es lo que precisamente les ha abierto a la cuestión, por un lado, al cuestionamiento de la subjetividad, al problema de quién es el sujeto político y quién es el objeto político, y de aquí el problema de los conceptos como el de nuda vida, sobre quién se impone, sobre quién se ejerce la política. Foucault pensaba que era sobre los cuerpos. El concepto de nuda vida es quizás un concepto un poco más extenso, no lo sé hasta qué punto. Pero lo que ya me ha parecido, y es mi séptimo y último plato, y espero que ya se me caigan todos encima, lo que ya me ha parecido realmente molesto es cuando has despachado el pensamiento de Roberto Espósito como diciendo, bueno, en realidad Espósito es una verdadera barbaridad porque llega a equiparar el pensamiento del nacionalsocialismo con el pensamiento liberal. Hay un problema en el análisis, en el intento de Roberto Espósito de reconsiderar las categorías políticas, que consiste básicamente en la cuestión de tratar de fundamentar un modelo. El propio Espósito ha pensado la evolución de su pensamiento como de lo impolítico, ¿verdad?, a la biopolítica. Y por eso cuando tocamos el tema nuclear del humanismo y de los derechos humanos, y Roberto Espósito señala reiteradamente que lo que es muy llamativo es la utilización de los derechos humanos como en las guerras humanitarias, precisamente para lo contrario de lo que los derechos humanos anuncian, es porque tenemos que reconsiderar absolutamente las categorías del viejo humanismo y las categorías de los derechos humanos, porque, y aquí está el problema de el biologicismo sobre el que se han fundado muchas de esas categorías. Por ejemplo, la categoría de ciudadano. La categoría de ciudadano, que parece que es la que se termina imponiendo para admitir finalmente a todos los miembros de un Estado, está en último término pensada sobre la idea del nacimiento y de la nación y del nacional, y por tanto excluye de los derechos de ciudadanía al extranjero, al inmigrante, al refugiado, al nómada, etc. Y eso plantea problemas muy graves desde el punto de vista de la organización política, pues, y precisamente de los excluidos y de la exclusión de determinados no ciudadanos o gente que no adquiere derecho de ciudadanía. Y por eso me parece que es también muy importante ese cuestionamiento que se hace en la obra desde luego, de Roberto Espósito, que es autor al que hemos dedicado todo el año pasado y al que vamos a publicar ahora dentro de nada pues un libro con el producto de nuestras reflexiones sobre su pensamiento. Pero, desde luego, también en el caso de Giorgio Agamben hay un cuestionamiento claro, primero, de la política, segundo, de esta tradición humanista y una apertura a conceptos que nos permiten hablar precisamente de ese acercamiento, de ese cuestionamiento de la diferencia ontológica entre el hombre y el animal y pensar lo humano más en una relación con la de la animalidad que quizás no sea más esclarecedora o más pertinente a la hora de pensar la política, ¿no? Para Agamben, por ejemplo, es fundamental el pensamiento de Benjamin über das Gewalt, sobre la violencia, y cómo la legitimación de la violencia es un modelo que en último término se aplica igualmente sobre los animales y sobre los otros hombres. Y entonces este problema de la legitimación de la violencia, este problema de la soberanía, sigue siendo pertinente a la hora de cómo se impone, cómo se aplica el poder, la soberanía y la violencia. Y ahora es ya cuando se me caen catapum todos los platos encima. Muchas gracias, Miguel. No me interesan este tipo de reflexiones, y te lo digo muy sinceramente porque también a mí me ayudan a entender mejor mi lectura de esta gente. Por ser un poco ordenado, pero probablemente no sea exhaustivo ni haga justicia a la riqueza de las cosas que me dices. Pero bueno, así doy también pie si alguien quiere mediar y que no sea esto un diálogo entre tú y yo solo o entre el que hable y yo.
ciertamente, sí, más allá de un tono y una prudencia y un establecimiento de precauciones retóricas de cortesía, ¿no? Bueno, precauciones de cortesía que es necesario hacerlas, porque es verdad, ¿verdad? No es esto. Estamos delante de autores que escriben libros muy sesudos, muy complejos. Estoy delante de un auditorio del que tampoco sé hasta qué punto conocen esos textos, no puedo dar ciertas cosas por supuestas y hay un riesgo grande de ser injusto. Por lo tanto, esas precauciones de cortesía estaban hechas, bueno, con un pequeño guiño, pero también porque creo en ellas, ¿no? Pero a pesar de eso, sí, soy rotundo con esta gente. Bueno, digamos que creo que me lo puedo permitir por la cantidad de años que les llevo dedicando, ¿no? Por eso subrayaba que me interesaba, y es uno de tus platos, creo, no ofrecer la interpretación correcta. Los rautianos que no creemos en la verdad no vamos a defender aquí interpretación correcta alguna, sino la proliferación interminable de las interpretaciones, ¿no? El mito precisa de una estética de la recepción, no de pretender que se acabe el diálogo. No, yo no tengo ninguna interpretación correcta, faltaría más. Estoy en condiciones de mostrar que poseo una persuasiva, pero para eso está el debate. Ahora bien, lo que sí que reivindico, y es lo que he dicho aquí, es que por lo menos poseo una. Por lo menos poseo una. O yo creo que la poseo. Mejor o peor. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho. Porque... Y está plasmado en papeles. No míos, sino libros. Hay libros hagiográficos sobre Agamben. Hay comentaristas sobre Agamben, sobre Expósito. Tú lo has dicho. Quizá la tragedia de muchos autores probablemente llamados a pasar a la historia sea que muchos de sus contemporáneos se suban a la cresta de la ola, los malinterpreten, los malusen. Cierto, no es culpa de ellos no tienen la culpa, cierto, pero convendrás conmigo que abunda incluso entre nuestros alumnos de la facultad. Yo tengo alumnos que me hablan como si fueran Agamben. Bien, bueno, pues, mejor que coger otros modelos, pues quizás sea coger Agamben, ¿no? Y asumir una retórica y que me hablan ya, bueno, como vivimos en un campo de concentración, y bueno. Entonces, yo, desde luego, aquí me parece más honesto decir que voy a ejercer una interpretación con lo de violencia que eso pueda suponer con la obra. Yo también pecaré de malinterpretación, pero al menos voy a intentar persuadir en mi lectura. Dicho esto, Samantha también me he precavido de eso, y tienes razón, pero lo que es de las cosas más sugerentes, o sea, de las cosas que más me ha gustado lo que has dicho, ¿no? O sea, a lo mejor hay ahí una fusión entre Samantha Sweeting y algunas de las cosas que he dicho que tendría que ver si era algo que no me permito que salga a mi propia conciencia. Cierto, lo mismo que lo del mago, ¿no? Y los malabares. A nivel de conciencia, lo que os puedo decir es lo que he explicitado aquí. Traer a Samantha Sweeting era un gesto, era una frivolité. Era una frivolité en el sentido, si queréis, inocente, un guiño al seminario. Un guiño por hacer algo más. Ayer le decía a Tomás, si no hay ordenador da igual, porque esto no tiene nada que ver con mi conferencia. Hay un mail que recoge estas palabras mías. Si no hay problemas de informáticos, no pasa nada, porque esto es solo a modo de ilustración erudita. Pero yo que me mando algunos mails con Samantha Sweeting, lo hablaré con ella, a ver si tengo que revisar mi acercamiento a ella y descubro un nuevo motivo, uno más para psicoanalizarme. Bueno, Heidegger, sí, claro, para Sloterdijk es un Cristo católico, para Lucas estaba en el Hotel Abismo, era un gnóstico, ¿no? Claro, ahí es que ya tocaríamos cuestiones que nos llevarían muy lejos y que probablemente aburran a todo el mundo menos a ti y a mí, ¿no? Y ver las relaciones entre el gnosticismo y ortodoxia cristiana, ¿no? Lo que sí que creo que es medianamente persuasivo
es que hay una proliferación. Bueno, hay un texto de Heidegger sobre San Pablo, claro que sí. Pero que hay, no sé si llamarle añoranza, sería injusto. No sé si llamarlo referente oculto o no tan oculto, pero que en Heidegger hay una presencia de lo griego que no está en Agamben. Y que hay una profusa presencia de lo teológico paulino en Agamben que no. San Pablo es un autor clásico griego, ese es el tema. Es muy curioso. Es que hay muchos San Pablos, ¿no? Sí, pero curiosamente los escritores están en griego. Y San Pablo, como el prólogo de Palomena, leía la traducción de los 60 de la Biblia, en griego. Sí. La cita en griego, solamente la leí. Sí. Un autor clásico griego es curioso, porque además otra cosa que me gusta mucho a Agamben es reivindicar a Pablo Tasso precisamente como un autor de la tradición, no sé si filológica clásica, pero desde luego de la tradición helenística, vamos. Fíjate, para mí no. Para mí el Pablo que seduce a Agamben es el de la vertiente judía, es el Pablo tal como lo lee Taubes, es el Pablo místico, es el Pablo que podemos acercar más a Benjamin. Esos textos de Taubes sobre el gnosticismo y el marcionismo de Benjamin son los que han orientado la lectura de Agamben, en mi juicio. No es el Pablo de los 60, de la traducción de los 60, no es el Pablo más judaizante. Hay 200 Pablos y esto es un mundo donde yo pecaría de absolutamente irresponsable si pretendiese mostrarme como experto, lo reconozco. Pero bueno, hay muchos Pablos y sí conozco bien a Taubes. Yo creo que Agamben, lo he escrito y me han llovido algunas críticas de algún agambeniano, no hace justicia a Taubes porque debe mucho a Taubes y lo cita, bueno, como este pequeño enloquecido, ¿no? Y rescata el Pablo de Taubes y de Carl Schmitt. Y el Pablo de Carl Schmitt, porque no olvidemos que quien pone en juego, quien reivindica como un autor político a Pablo es el nazi Carl Schmitt en el Nomos de la Tierra, básicamente. Y recuperando el concepto de Catechón y un poquito antes de él, desde luego Germán Lube, todo el campo de los teólogos y Eric Peterson. No sé, bueno, sí, Pablo es un autor griego, pero la funcionalidad hermenéutica, teórica, la fertilidad que pueda tener, en mi juicio, es una fertilidad, pero sí es un juicio, muy problemática. La fertilidad que pueda tener, el uso, el alcance que pueda tener, las referencias a las metáforas paulinas en Agamben son judías, es el mesianismo, es Taubes. Es el mesianismo, es el catolicismo, es la vertiente espiritualizante del catolicismo lo que le seduce. Es el mundo de los franciscanos, es el mundo de la comunidad de Foucault, acabado en D. Es el mundo de la Badalilla, de la comunidad fundada por Massignon, el catedrático de fenomenología de las religiones de la Sorbona. Es el mundo hiperespiritualizante, católico hasta la médula. Yo veo a Agamben como un católico. Esto ya sí que aquí me pongo, me abro para que me crucifiquéis. Es el mundo católico, vamos a ver. No quiero ser tampoco injusto, ¿no? O sea, el catolicismo también lo digo por mostrar mi posición, es el mundo cristiano. Es el mundo cristiano, eso quiere decir que Agamben es un pensador confesional. No, claro que no. No se trata de eso. Pero para mí hay un uso muy relevante de metáforas teológicas en un sentido no en un sentido cristiano o judío, en el sentido en el que converge el cristianismo con el judaísmo, que es el sentido en el cual podemos ubicar a Benjamin. Hablabas de la importancia de Benjamin en Agamben, claro que sí, y en concreto del Zurkritik der Gewalt, claro que sí. ¿Dónde está lo redentor en ese texto? ¿Dónde está la alternativa a los terrores del Estado, de la violencia conservadora y de la violencia fundadora, en interrumpir la secuencia mito, teología, derecho, la secuencia católico-romana?
La salida está en una irrupción trascendente, ¿no? En una violencia divina. Es un texto antimoderno en el sentido de que no cree en las posibilidades redentoras que incorpore la acción humana. No, pero todo lo fía a la espera. Por eso, muy importante Benjamin, pero tanto más en Agamben es importante otra pensadora que está entre el judaísmo, cierto, mundo presocrático, cierto, y el cristianismo, como es Simone Weil, a quien Agamben dedica su tesis doctoral. Todos los textos de Agamben, la comunidad que viene, están repletos de referencias a la idea de amor de Simone Weil y la idea de badalilla y de sustitución sagrada. La badalilla, en la comunidad de Massignón, era un católico experto llevado por Juan XXIII al Concilio Vaticano II. No era un hereje, no. Católico homosexual, ¿no? Tenía una historia con Tomás de la Cuadra, con un aristócrata valenciano, una historia muy interesante, ¿no? Tuvo que ir a Egipto, fundó una comunidad de monjes de espiritualidad Foucauldiana, acabado en D. Hay una comunidad, sí, creo, la Cresta del Gallo del Norte. Estoy completamente de acuerdo contigo. No sé si no lo subrayado lo suficiente. Eso sí que sería un gran gesto de injusticia mío. Todos estos argumentos que nos pueden llevar lejísimos acerca de San Ireneo, de Orosio, de teólogos de la antigüedad, de Avi Barbu, del Pathos Forme, de todo esto, es cierto, y estoy de acuerdo contigo, en que es un pensamiento político. Esto es filosofía política. Y de la buena. No dedico años de mi vida a cualquier cosa, ¿no? Permitidme el argumento biográfico. Pero ¿cómo mostrarlo? ¿Cómo mostrarlo ante un auditorio no de convencidos, sino incluso ante un auditorio de politólogos o de juristas, para los cuales esto es menos serio, permitidme la broma, que una página de Lola o del semanario del corazón? ¿Cómo mostrarlo? Bueno, para mí, porque veo a Agamben, a Expósito, como historiadores de los conceptos políticos. Y eso no es un gesto meramente teórico, lo he dicho al principio. Para mí los conceptos son índices. Yo soy, como sabe Daneo, hijo espiritual de Kosellev. Para mí los conceptos son índices y factores, son herramientas políticas. Al desconstruirlos a ellos, al problematizarlos, como tú has dicho, al mostrar las aporías de nuestros conceptos, que son los modernos, están contribuyendo a una renovación de las praxis políticas, porque las praxis políticas están alentadas por nuestros conceptos. Y si nuestros conceptos están repletos de aporías, de herencias teológicas, de fundamentos impensados, claro que no solo es que para mí esto es el mejor pensamiento, o de la mejor manera que se puede hacer pensamiento político, es que, por supuesto, la contribución de un filósofo como yo, el ejercicio, incluso, si me permitís, de su responsabilidad social, se juega haciendo historia de los conceptos políticos. Claro que sí, claro que sí. Y para mí esto, y eso es una pelea con muchos compañeros de departamento, es filosofía política. Esto es teoría política. No solo hacer teoría de juegos en el sentido anglosajón, es hacer política seria. No, esto también, esto también. Por eso, si eso no lo he dejado claro, lo dejo ahora a raíz de tu alusión. Del mismo modo que en esa desconstrucción, aquí, de los conceptos políticos modernos, yo he intentado aquí, quizá forzando un poco, mostrar que todo el cuestionamiento de la categoría de soberanía y de sujeto soberano, que es una categoría moderna, es lo que más claramente podemos vincular con el topos de este seminario. Con el topos de este seminario. La estrategia para hacerlo, lo he dicho aquí explícitamente, era mostrar que ese sujeto, esa humanitas en la que se construye disciplinando la vida. Es el hilo, la estrategia argumentativa que he intentado sacar punta para mostrar el vínculo que tiene esta desconstrucción de nuestras categorías y praxis asociadas, políticas modernas, con el topos teórico del seminario. Y luego Expósito. Y acabo con esto. Te diría que para mí
yo he cuestionado aquí su historia conceptual, he cuestionado aquí ciertas cosas de Expósito. Yo sí creo que es problemático. Lo he comentado antes a raíz de tu intervención, esa equiparación del liberalismo con la biopolítica nazi. Lo hace Foucault y en Foucault no creo que quede problemática. Para mí, la crítica a los derechos humanos es pertinente. Claro que sí, eso no es original. Hace 40 años ya Anne Heller, que no es sospechosa de ser muy radical, ya escribió un libro contra los derechos humanos. Pero es que Hannah Arendt escribió muchas páginas contra los derechos humanos que para ella eran cuestión social. Eso no es política, eso es que Occidente ha caído en lo social, se preocupa de los pobres negritos, ya ves, en vez de hacer política, ¿no? Caricaturizando a Hannah Arendt. Ahora bien, que los derechos humanos sean profundamente aporéticos no es argumento suficiente para considerar, como yo en ocasiones, y tengo aquí muchos textos sacados de Roberto Expósito, Agamben en eso es más prudente, para considerar que la vida per se es algo valioso, que la vida, él coge argumentos tomados de un texto breve de Deleuze, una vida, la inmanencia de una vida, para reivindicar el valor per se de la vida sin sujeto, de la vida impersonal. ¿Por qué? Todo valor es valor otorgado. ¿Otorgado por qué? Por palabras, praxis. En el gesto, solo en el gesto de Expósito de otorgar valor a la vida adquiere valor. La vida, o sea, no sé si me estoy explicando, ¿de acuerdo? Podemos problematizar los derechos humanos como un sobreañadido, dice Expósito. La vida no, también lo dice Agamben, la vida no precisa de sobreañadidos, de que se le imponga una forma de vida, de un deber ser, de que se la sobredetermine para que posea valor. Bien, estas palabras de Expósito también son sobre determinar la vida. O sea, lo que quiero decir es que la vida, como el ser, no nos dice cómo quiere ser descrita, para ser descrita bien. No nos lo dice, ella no nos lo dice. ¿Quién lo dices tú? Lo digo yo, lo dicen las tradiciones, las élites, los contrastes de opiniones. Y yo veo a Expósito como un contribuidor más en la lucha de Occidente por cualificar la vida. No lo veo como una persona que al decir esto está haciendo justicia a la verdad de la vida. No, no. Es un cualificador más. Pero probablemente estoy siendo injusto, ya no solo con Expósito y Agamben, sino también con la riqueza de la intervención de Miguel. O sea que te lo dejo.